Bienvenidos al video de hoy, aquí, en el canal de nuestro grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy, como en cada video, trataremos un tema de nuestro patrimonio cultural. Recordando que este, no solo comprende las piedras y huesos de nuestros antepasados, sino todos los aspectos, tanto del pasado como del presente, que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos, y que por lo tanto, los consideramos tan valiosos, que merecen la pena ser disfrutados por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural, además de los personajes, también incluye todos los lugares, objetos y costumbres, momentos y situaciones que tienen un significado cultural que es importante para nosotros. Y el día de hoy hablaremos nada menos que de un video especial, que hoy que alcanzamos los 1000 suscriptores, y como lo prometido es deuda, aquí tienen el video de la construcción del Puente Cañedo. Así que, agradeciendo a nuestros ya 1000 suscriptores, sin más preámbulo, vamos al intro y al video, y que lo disfruten. Las pangas en Culiacán. Hablando sobre el cómo, cuándo y el por qué era necesaria la construcción de un puente en el río Tamazula. Imagínense desde cuando se ocupaba, prácticamente desde siempre. Es decir, desde la misma fundación de Culiacán en 1531, ya que el lado norte de la villa, primero, y ciudad después, se encontraba prácticamente aislada por los ríos Tamazula y Umaya, los cuales siempre han sido bastante caudalosos, y por lo mismo, era un verdadero problema el venir de allá para acá, o el ir de acá para allá, y más en temporada de lluvias, que se desbordaban a más no poder, al grado de inundar casi la mitad de la ciudad, aunque claro, hay que recordar que entonces, la villa, ciudad o población hacia el sur, apenas si llegaba hasta la calle del Refugio, hoy calle Miguel Hidalgo, y bueno, hay noticias de que el agua en varias ocasiones llegaba hasta la plaza, y esto lo sabemos porque existen textos que nos hablan sobre ese asunto, lo mismo que la memoria colectiva. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente que en una de las charlas que sostuve con la maestra Paquita Núñez, me platicó muchas cosas, y una que no se me olvida, fue que le platicó su abuela, que en el año 1873, en tiempo de lluvias, una columna muy bonita que estaba en la plaza principal, y que simbolizaba la lucha por el estado de Occidente, tenía una laguna en la base y se estaba cayendo, y tuvieron que rellenar ese charco con adobones prestados, porque el ayuntamiento no tenía dinero ni para eso, y no había dinero porque la gente no quería pagar impuestos, ya que entonces como ahora, la gente no creía, ni en los funcionarios públicos ni en los políticos, y es que estos personajes traían a los poderes del Estado como badajo de campana de un lugar a otro, y así no se podía, hasta que por fin se pusieron en paz, y eso fue cuando el licenciado Buelna concentró aquí en Culiacán los poderes del Estado, instalándolos en la antigua casa consistorial, hoy el Macín. En tiempo de secas no había problema para cruzar los ríos, se pasaba por varios vados en mulas, caballos, burros o hasta a pie, pero no más llovía, y entonces, y con mucha razón, ni a las márgenes se acercaban, porque la corriente arrasaba con todo lo que se encontraba a su paso, incluso, árboles con todo y raíz eran arrancados de tajo, porque la fuerza de nuestros ríos entonces era colosal, ya que no había ninguna presa que detuviera su arrebato, y ya pasadas las lluvias, el nivel del agua quedaba muy alto por bastante tiempo. Por fortuna para los culiacanenses, nunca han existido imposibles, así que no faltó a quien se le ocurriera el negocio de hacer una flotilla de pangas para cruzar los ríos. La hacían de dos tipos de madera, de álamo y de guanacaste.
Las de álamo no había problema, la madera la obtenían de la multitud de árboles de este tipo que había en las propias riberas del Tamazula y Umaya. De hecho, todavía encontramos varios árboles de estos en la isla de Orabá, pero, para hacer las de Guanacaste, sí se batallaba más, porque por esa madera había que ir hasta el río San Lorenzo, en donde ese árbol abunda. Allá mismo preparaban la madera, que luego era transportada para acá en sendos carretones, y ya aquí, las fabricaban. Total, que las pangas se usaban tanto para transportar personas como comestibles y otras cosas. Las había de diferentes tamaños, incluso de 10 metros de largo y 1.5 de ancho. Hubo otras embarcaciones para distintos usos, pero por lo general, eran las pangas las que se empleaban para ir de un lado al otro. Total, que empleando ese tipo de transporte transcurrió mucho tiempo, hasta 1900, tiempo en el que ya fue insuficiente, extenuante y caro ese servicio, por lo que entonces se pensó en la construcción de un puente, que permitiera el paso peatonal, de bestias y vehículos, para conectar a la ciudad con la vecina población de Tierra Blanca, y el lugar propicio era el vado principal, el cual se encontraba donde principiaba la calle de la Ermita de San José, hoy calle Álvaro Obregón, ya que conectaría directamente con el centro de la ciudad. Al conocerse la noticia, a dicha calle, aunque su nombre oficial era Ingeniero Mariano Martínez de Castro, los vecinos la empezaron a llamar la calle del puente, aunque lo del puente solo estaba como un proyecto a futuro. Y es que, entonces les favorecía su construcción para ir a la famosa verbena, que se celebraba cada 13 de junio, en honor de San Antonio, santo patrono de Tierra Blanca, fecha en que los peatones hacían los 7 días anteriores, un hilo interminable atravesando el río, y los coches, entonces todos eran de tracción animal, por lo que el puente sería sin duda un gran alivio. Pero no fue, sino hasta la segunda administración del ingeniero Mariano Martínez de Castro, a quien por cierto se le reconoce como el gran modernizador del Estado. Empezando porque, durante su primera gubernatura, trajo al ingeniero de la ciudad, Luis F. Molina, quien llevó a cabo innumerables obras de modernización, entre las que destacan las plazas, el Teatro Apolo, la cárcel, la Escuela Benito Juárez, el edificio central de la UAS, etc. Después de que se construyó el puente Cañedo, las pangas, que otrora se emplearan como transporte para cruzar el río, se siguieron usando, pero ya como vehículos de recreación, pesca y paseos principalmente en el río Tamazula. Y bueno, hablando ya de la construcción del puente, les diré que la primera vez que conocí algo de la historia del puente, y que por cierto fue muy emocionante, fue en la lectura del libro, Las viejas calles de Culiacán, del licenciado Francisco Verdugo Fálquez, y un poco más adelante en una carta que aparece publicada en el mismo libro, firmada en Mazatlán por el ingeniero Manuel Bonilla, en la que le precisa ciertos datos al autor, aclarándole, además ciertas cosas sobre la construcción. De esa manera supe, entre otras, que el puente Cañedo no se comenzó durante el gobierno del general Francisco Cañedo, sino durante el mandato del ingeniero Mariano Martínez de Castro, y es que tenía razón el ingeniero Bonilla, ya que si ha existido en Sinaloa un gobernante modernizador y progresista, este fue el ingeniero Mariano Martínez de Castro, quien siempre estaba viendo hacia el futuro, y no solo de Culiacán, sino de todo el estado de Sinaloa, mientras que el general Cañedo estaba simplemente solazándose en el poder de que él era quien era. En la misma carta queda claro que en la construcción del puente, aunque el director de todo el teje y maneje de la obra fue el ingeniero George Stranahan, quien llegó a Culiacán como el jefe de la construcción del ferrocarril Sudpacífico de México, y es que este ingeniero estaba más que calificado como uno de los mejores técnicos en ese campo, y fue ahí, construyendo el puente del ferrocarril en donde lo conoció y contrató Martínez de Castro para que además del puente que hoy llamamos Puente Negro, también construyera el otro puente. No fue nada fácil convencerlo, de hecho lo logró solo a cambio de una buena cantidad de dinero, y aún así estuvo a punto de romperse el contrato, porque resulta que en ese tiempo, brillaba con luz propia, el ingeniero Luis Felipe Molina,
quien años atrás había sido contratado por el mismo Martínez de Castro para que hiciera el Teatro Apolo, pero Molina no solo se limitó a construir dicho teatro, sino que además alineó las calles de la ciudad, les dio un número oficial a las casas, construyó la plazuela Rosales y varios edificios, entre otros, el edificio central de la universidad, la casa de Francisco Cañedo, hoy el ISDE, la escuela Benito Juárez, la cárcel y varias casas particulares, mostrando en cada una de sus obras una gran calidad, por lo que se le reconocía como el ingeniero de la ciudad, y claro está que Martínez de Castro quería su sello en cada una de las obras más significativas de la ciudad. Por ello fue que también lo contrató para que hiciera parte del puente, ante el disgusto de Stranagen. Así es, no le gustó nadita, pero tampoco dijo nada, al menos no al gobernador Martínez de Castro. Bueno, pues el caso es que el ingeniero Luis F. Molina participó. Construyó los arcos de mampostería para los cuales se valió de piedra traída a lomo de mula desde Mojolo. Por cierto, el mismo Luis F. Molina señala en su libro, El mundo de Molina, cómo trabajó con todo empeño en la construcción de la primera parte del puente, la cual, como ya dije, fue de mampostería. También señala que en ese entonces en la región no había canteros, por lo que él mismo tuvo que formar un cuerpo de canteros, para que labraran las piedras que luego a lomo de burros y mulas eran traídas a Culiacán. La obra se detuvo al terminar el mandato de Martínez de Castro, y cuando se decidió a continuar ya en el mandato de Cañedo, Stranagen a ver la obra de Molina le dijo al ingeniero Bonilla: «Mire, mi amigo Bonilla, de acuerdo con mi experiencia, que como usted sabe no es poca como constructor de puentes, pues ya son cientos de puentes pequeños y grandes que he hecho, y le aseguro que si la parte norte de los pilotes de este puente se construyen sobre pilotes forrados de acero, rellenos de roca y con estructura superior también de acero, en lugar de las mamposterías que hizo el ingeniero recomendado por el gobernador Martínez de Castro, saldría mucho más barato, y se terminaría más pronto». Stranagen sabía que al decírselo a Bonilla este se lo comunicaría al general Cañedo y así fue. El general estuvo de acuerdo, y con ello, se terminó la participación de Molina. Por eso es que podemos ver que el lado norte del puente está hecho como lo sugirió Stranagen, sobre pilotes forrados de acero y roca. El piso del puente se hizo de duela, es decir de madera con una especie de camellón en el medio para separar los diferentes sentidos de circulación. Los tirantes o estructuras del puente Cañedo tardaron más tiempo de lo previsto en colocarse. El general Cañedo quería que fueran parecidas a las del Puente Negro, para que hicieran juego, y para ello fueron a la fundición de Sinaloa, pero dicha empresa se declaró absolutamente incompetente para hacerlas, y pues ni modo, se tuvo que buscar otra. De ese modo en 1904, el ingeniero Bonilla fue a una exposición mundial en San Luis, Missouri, y ahí observó que en el estante de Bélgica se mostraban al público unas estructuras de acero, que muy bien podrían acomodarse al puente, del que por cierto, ya para entonces se rumoraba que se llamaría Puente General Francisco Cañedo, y no Ingeniero Mariano Martínez de Castro como se llamaba la calle, que en justicia sería lo más correcto, pero bueno, ni modo. El caso es que el ingeniero Manuel Bonilla, a nombre del gobernador Cañedo, habló con la empresa belga y duraron varios días en pláticas, pero por un motivo o por otro no pudieron cerrar el trato, y finalmente Stranagen, viendo que el tiempo se les iba encima y que los locales no encontraban quien hiciera las estructuras, decidió no retardar más el proyecto y les dijo que no se preocuparan, que si querían, él podía hablar y hacer el trato con la empresa que había hecho las estructuras para el Ferrocarril Sudpacífico de México, y así se hizo. Pronto empezaron a llegar las piezas de las estructuras y con ellas la conclusión del puente. Por cierto, no se sabe a ciencia cierta ni a incierta, en dónde diablos se fabricaron las estructuras, pues ninguno de los tres implicados, Stranagen, Molina o Bonilla lo aclaró. Quizás a nadie de aquel entonces le interesaba en dónde se hicieran, sino que el puente ya se concluyera y se pusiera en uso, y así fue, al parecer, sin inauguración ni nada. Simplemente la gente vio que estaba concluido y empezó a usarlo. Ese puente al que, finalmente,
se bautizó como Cañedo, fue hermano del Puente Negro. La verdad es que dicho puente, como podemos apreciar en muchísimas maravillosas fotos antiguas, fue toda una gran obra, tanto de arte como de servicio. Sí señor, ya que no solo engalanaba los paisajes del río Tamazula y la ciudad, sino que permitió la comunicación de una manera pronta y expedita con el poblado de Tierra Blanca, permitiendo a la vez el crecimiento de la ciudad hacia la parte norte. La estructura del puente Cañedo lució durante más de medio siglo, hasta que fue derrumbado durante el gobierno del general Leiva para levantar un prosaico puente de carretera, sin el toque ni la gracia del antiguo. Y aquí hay un, llamémosle misterio, sobre esas bellas estructuras. Este es el de, cómo es que no se sabe en dónde demonios quedaron las piezas, aunque existen ciertas hipótesis, una de las cuales, y que es la más fuerte, es que después de que se cometiera el crimen y la infamia de ser derrumbado durante el gobierno del general Gabriel Leiva Velázquez, según ellos, para mejorarlo, y en su lugar levantar este grotesco de carretera o pavimento que ahora tenemos, y que es llamado, pomposamente, Puente Miguel Hidalgo. Las piezas y tirantes de la estructura quedaron tirados por un tiempo a ambos lados del puente, para luego ser vendidos a Altos Hornos de Monterrey. ¿Quién los vendió? Pues eso sí está en chino, porque en la bola ni se supo. Se puede asegurar que la ciudad fue creciendo por la orilla del río Tamazula y que los dos puentes gemelos, el Puente Negro y el Puente Cañedo, sirvieron de puntos de referencia del crecimiento urbano de la ciudad. Como ya se ha dicho en muchas ocasiones, 4 calles corrían paralelas al río que tuvieron el mayor movimiento de personas y de mercancías, como fueron las calles Libertad, hoy Buelna, la Tercena, hoy Rosales, la del Comercio, hoy Ángel Flores, y la del Refugio, hoy Hidalgo, y esas calles comunicaban los polos del Culiacán cañeriano, como eran los dos puentes Cuates, y las plazuelas eran, la Plaza de Armas, hoy Plazuela Obregón y la Rosales. Las calles de la Tercena y del Refugio eran las entradas naturales de los arrieros cuyas recuas llegaban cargadas de granos y cereales, frutas y verduras, manzanas y pescado, que se expendía y directamente al consumidor en un campo pequeño de las calles del Refugio y del Oro, justamente donde hoy está el mercado Garmendia. Los arcos de mampostería del Puente Cañedo, hoy Puente Hidalgo, que hizo el arquitecto Luis F. Molina, aún permanecen firmes. Por otro lado, es increíble cómo en Culiacán nos aferramos a nombrar edificios, sitios o lugares con el nombre que los conocimos, y lo digo, porque es común seguir escuchando algunas cosas tales como allá por la canasta, cerca de la caseta 4, sí, en Difocur, a un costado de la Central Vieja, entre otras. Y es que somos como dice la canción de Alberto Cortés que, lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Así es, nos aferramos a lo que conocemos y bueno, ni qué decir del puente. Ya han pasado muchos años desde que lo reinaugurara el presidente Adolfo López Mateo como Puente Miguel Hidalgo, pero lo seguimos llamando Puente Cañedo.